El Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos del 35 hasta el final. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Y al principio de este capítulo 9, hermanos, vimos cómo este ciego de nacimiento no había interactuado con el Señor Jesús antes de ser sanado por él. Es más, da la sensación de que Jesús lo sanó por cuanto sus discípulos le preguntaron si había pecado él o sus padres para que naciese ciego. Pero nosotros sabemos por la narrativa posterior que esta señal estaba prevista por Dios desde el principio y que todo lo que iba a suceder antes y después estaba bajo el control del Señor. Ahora bien, a diferencia de otras sanaciones, incluso de otros ciegos, como es el caso del ciego Bartimeo, este hombre ciego y sin nombre no conocía previamente a Jesús, o al menos prácticamente nada. Y bueno, es extraño que no haya oído algo de Jesús por todas las señales, milagros y enseñanzas que había realizado hasta este momento. Pero en un principio esa es la deducción que podemos sacar, ya que luego ante los fariseos, este hombre ciego de nacimiento que había sido sanado por Jesús, afirmó que no sabía muy bien quién era el que le había sanado más allá de su nombre. Y en la línea de lo que os he compartido anteriormente, este hombre ciego no le pidió a Jesús que le sanase. Simplemente fue sanado por Jesús mientras el Señor hablaba con sus discípulos. Y durante este proceso escuchó cómo él escupió en el suelo, hizo barro en su mano y se lo puso en sus ojos. Y claro, haciendo una comparativa con Bartimeo, este hombre ciego de nacimiento no le había pedido a Jesús que tuviese misericordia de él y que le sanase. Pero igualmente el Señor lo hizo. Y lo hizo porque era su deber, era una señal preparada por Dios, pues nunca nadie había dado la vista a una persona en esa condición hasta ese momento. Por su parte, Bartimeo sí parecía que conocía a Jesús, le llamó Hijo de David, y con su petición de que le sanase, demostró que tenía fe en que le podía curar de su ceguera, y también que ya había escuchado acerca de él. Por eso, cuando consiguió que Jesús le hiciese caso, dio un salto y se acercó hacia él. Sin embargo, el ciego de nacimiento y sin nombre de Jerusalén, Bartimeo era de Jericó, no expresó nada, ninguna petición, ni tampoco se acercó al Señor. Simplemente fue tratado por Jesús cuando el Señor mismo se le acercó, y ciertamente al ser tocado por Jesús con ese lodo que le puso en los ojos, sí le obedeció después, cuando el Señor le dijo que fuese al estanque de Siloé a lavarse, y después de hacerlo, comenzó a ver por primera vez. Quizá alguno pueda pensar que como el hombre ciego obedeció a Jesús, demostró directamente que tenía fe. Y quizás sí, pero no es la fe que nosotros conocemos y que algunos denominan como la fe salvífica, sino una fe basada en que un hombre extraño, con habilidades probablemente dadas por Dios, le podía sanar y que no tenía nada que perder. Y claro, esa forma de creer en Jesús no era suficiente, no era la forma adecuada de creer en el Señor. No había conciencia de quién era Él realmente. De hecho, al volver el ciego del estanque, vimos que durante el camino se topó con varios vecinos que le hablaron para averiguar quién era el que le había sanado. Y luego estas personas le llevaron ante los líderes religiosos para que diese cuentas de todo lo que había pasado. Por tanto, este hombre no llegó a ver a Jesús después de haber obtenido la vista. No sabía ni cómo era su rostro. Y aún así, durante el interrogatorio con los fariseos fue honesto, quizá un tanto impaciente y osado.
Y lo podemos entender, pues la incredulidad y necedad de los fariseos era exasperante. Incluso se vieron en la necesidad de despachar un momento al hombre que había sido sanado para contrastar la información con sus progenitores. Y al no encontrarse satisfechos estos fariseos con todo ello, con las aportaciones de los padres, lo volvieron a convocar para finalmente acabar enfadados con él por su osadía, maldiciéndolo y expulsándolo de la sinagoga. Con todo, el ciego por fin pudo seguir su camino, y mientras tanto el Señor se enteró de que el hombre había sido echado fuera por los líderes religiosos, y por ello decidió encontrarse con él cara a cara. Recién en ese momento, a partir del versículo 35, vemos cómo el Señor y el hombre comenzaron a dialogar. Y Jesús le preguntó directamente que si él creía en el Hijo del Hombre. Y me encanta cómo le responde este hombre que había nacido ciego, porque le preguntó que quién era para que él creyese en esa persona. Me parece muy oportuno cómo le contestó con esta pregunta, porque demostró que no era impulsivo, sino más bien reflexivo. Y que hasta ese momento él consideraba que Jesús era un profeta, pero no necesariamente el Mesías. Por eso mismo me parece muy acertado cómo versiones como la Nueva Traducción Viviente y la Biblia Textual, a diferencia en este caso de la Reina Valera, traducen la frase del versículo 36, que dice: ¿y quién es Señor para que crea en él?, poniendo Señor en minúscula. Pues resalta que hasta ese momento ese hombre no consideraba que Jesús fuese el Señor, sino un Señor, un hombre, quizá un profeta, una persona usada por Dios, pero no Cristo, no el Mesías, no el Señor en mayúsculas. Y ese matiz, que lo encuentro en otras versiones y en este caso no en la Reina Valera, me encanta, porque recoge esa idea de que este hombre ciego, a diferencia de Bartimeo, no conocía nada de Jesús o casi nada de Jesús. Así que en ese momento, hermanos, comprobamos cómo este hombre, recién después de ser expulsado de la sinagoga, tiene un encuentro personal con Cristo. Y como he dicho antes, me agrada cómo responde este hombre a Jesús, porque pienso que a veces nos precipitamos demasiado al responder la pregunta de si creemos o no creemos en Dios. Y quizá deberíamos preguntarnos primero quién es Dios y cómo lo podemos conocer. De esa manera, si creemos en Él sabiendo quién es, estaremos creyendo correctamente. Ya que es muy fácil quedarse con lo que nos parece que puede ser Dios, o con un Dios que se ajuste a nuestras expectativas y necesidades, y no tanto con el Dios real y verdadero. Y qué triste sería eso, hermanos, creer en un Dios que no existe y creernos por ello creyentes. Simplemente porque nos congregamos, leemos de vez en cuando la Biblia y tenemos ciertas nociones de Dios. Cuando nada de eso garantiza por sí mismo que seamos hijos de Dios si nuestro corazón no ha sido transformado por Él. Personas así creen que ven, pero en verdad están ciegas todavía. Creen que la relación con el Señor Jesús es una mera religión que pueden gestionar según les convenga, y eso no es así. Y claro, en este texto tenemos a un hombre que poco conocía acerca de Jesús antes de que fuese sanado por él. Por eso mismo, podríamos afirmar que a lo largo del capítulo 9 se observa una progresión sobre el entendimiento que tenía esta persona acerca de Jesús. Primero, lo menciona como un hombre, versículo 11. Luego, como un profeta, versículo 17. Y luego recibe la revelación por parte de Jesús mismo de que Él es el Hijo de Dios, versículos del 35 al 38. Y todo esto, hermanos, convierte este testimonio en una experiencia bastante similar a la que vivió la mujer samaritana en el pozo. Y ambos tuvieron un encuentro tan directo y personal con Jesús que como respuesta acabaron creyendo en Él sin lugar a duda. Con la gran diferencia de que este hombre experimentó una señal, una sanidad nunca vista en la historia hasta ese momento. Acto seguido vemos en el versículo 39 que Jesús le comparte a este hombre que él había venido a este mundo para juicio. Algo que puede chocar bastante con la mentalidad de algunos lectores acostumbrados a ver en el Señor la identidad de Salvador y no tanto la identidad de juez. Y bueno, según qué perspectiva usemos, sí se podría decir que en la primera venida de Jesús, Él no vino a juzgar como tal, es decir, para ejecutar juicio,
Pero inevitablemente, al ser quien es, su vida generó juicio, por cuanto algunos pudieron conocerle y creer en él por tenerlo delante cara a cara, y no quisieron hacerlo. Y todo ello ha quedado guardado y será empleado para el juicio. Además, desde su primera venida, Jesús dejó en evidencia a los que son trigo y los que son cizaña, a los que son de la luz y los que son de la oscuridad, los que pertenecen al diablo y los que son propiedad de Dios. Claramente Jesús vino como la luz del mundo y como tal consiguió que los judíos, los ciegos, vieran, que se convirtiesen en una nueva creación desde el corazón. Y por otro lado, también consiguió que los que podían ver y decían ver, se quedasen cegados. ¿Y por qué? ¿Tendría la luz un sentido especial relacionado con la ceguera que quizás se nos escape? Como que, por ejemplo, la luz de Dios era tan fuerte que dejase cegados a aquellos que supuestamente decían ver, y que por otro lado hiciese la luz en aquellas personas que vivían en la oscuridad. ¿Qué pensáis? Para mí, las respuestas a estas preguntas las encuentro en lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, primero el versículo 4 y luego el versículo 6. Dice así el versículo 4: El Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Y luego dice el versículo 6: Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Fijaos. Es decir, nosotros en otro tiempo comenzamos a ver por primera vez, cuando nacimos, cuando nuestra madre, ¿verdad?, dio a luz. Pero por ser hijos de Adán, nacimos ciegos espiritualmente. Veíamos físicamente, por lo general, salvo algunas excepciones, mas no espiritualmente. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque este hombre que nació ciego no podía ver ni físicamente ni espiritualmente. Por eso hasta este momento no afirmó creer en Jesús, pues hasta hace nada no podía ver ni físicamente ni espiritualmente. Pero ahora sí veía, hermanos, en los dos sentidos. Por otra parte, los fariseos sí podían ver físicamente, pero no podían ver espiritualmente. Y el problema era que consideraban que veían y discernían todo lo relativo a lo espiritual. Ellos se creían los señores de la fe de Israel, los dueños de la religión de Israel. Se creían representantes de Dios y conocedores de su palabra, pero eran ciegos espirituales, cegados por el Dios de este mundo, al igual que nosotros en otro tiempo, con la diferencia de que nosotros no íbamos por ahí diciendo que veíamos a Dios, cuando ni siquiera lo conocíamos. Salvo quizá aquellos que piensan que creen en Dios, pero que no lo hacen de verdad porque no viven en consecuencia de la fe que dicen tener. Por eso es aún más sorprendente el testimonio de este hombre que fue sanado por Jesús, porque prácticamente comenzó a ver espiritualmente poco después de que empezase a ver físicamente. Sin embargo, estos fariseos que decían ver las cosas de Dios tenían delante al Señor y no lo identificaban como el Mesías. Es más, lo tenían cara a cara, habían visto sus señales, sus milagros, sus prodigios, y aún así lo negaban. Lo cual les convertía hasta cierto punto en ciegos también físicamente, porque teniéndole enfrente no le veían. No querían aceptar que era el Hijo del Dios viviente. Se quedaron cegados en ese momento. Y claro, al escuchar las palabras de Jesús, algunos de los fariseos que estaban presentes se dieron por aludidos y le preguntaron que si acaso ellos eran ciegos según su opinión. Y es allí cuando el Señor concluye que en efecto, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero porque decían ver, su pecado permanecía en ellos. ¿Y por qué? Porque estaban siendo testigos de las enseñanzas, señales y testimonios del Mesías, podían ver las pruebas que tenían delante, incluso escuchando a otros testigos, y aún así no querían reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios.
La ceguera espiritual de cada uno de ellos era tan notoria que les impedía ver tan bien con sus ojos. Y por eso continuaban en su pecado, alejados de Dios. Al igual que nosotros en otro tiempo que fuimos cegados por el Dios de este mundo, pero por la gracia del Dios verdadero, quien resplandeció en nuestros corazones, ahora podemos ver, discernir espiritualmente y sobre todo desear que nuestros ojos se abran más y más para poder contemplarle por la eternidad en su santa presencia. Y bueno, hermanos, nosotros sabemos que prácticamente todos estos fariseos continuaron con sus cegueras espirituales y sus corazones endurecidos hasta la muerte y resurrección de Jesús. Si alguno luego después fue confrontado por el Señor y se arrepintió y creyó, no lo sabemos. Ahora bien, ¿qué fue de este hombre ciego de nacimiento que empezó a ver y luego a creer en Jesús? Pues después ya no se nos informa más. No sabemos si siguió al Señor o si se quedó en Jerusalén. Y no lo sabemos porque en ningún momento se nos ofrece su nombre ni más información de la necesaria. Como os dije al principio, no es como el famoso caso del ciego de Jericó llamado Bartimeo, quien sabía algunas cosas de Jesús antes de tener un encuentro con él y que por su fe y su insistencia recobró la vista y luego le siguió a Jesús por el camino, según lo que nos menciona en ese momento el Evangelio. De él tenemos todo ese testimonio, pero ¿qué es lo que pasó con el hombre ciego de nacimiento? Pues no lo sabemos. Ambos eran mendigos y seguramente dejaron atrás esas vidas de mendicantes. Y probablemente el otro hombre, al igual que Bartimeo, habrá seguido a Jesús, a no ser que el Señor le haya mandado una misión especial, cosa que, como digo, no se nos informa. No obstante, la aplicación que podemos y debemos sacar para nosotros tras esta observación es si nosotros estamos siguiendo adecuadamente al Señor tras haber dejado atrás la ceguera, en nuestro caso, espiritual. Porque como os he dicho, Bartimeo, después de recobrar la vista, siguió a Jesús. Este hombre sin nombre no sabemos, pero lo que sí sabemos es que creyó en él. Ahora bien, nosotros después de ver espiritualmente, ¿estamos realizando la labor de seguir al Señor? O quizá nos estamos perdiendo o entreteniendo por el camino. Lo cual además sería terrible, ya que ahora sí podemos ver, pero no siempre nos ocupamos por ver a Dios y por ver lo que Dios quiere que veamos. ¿No creéis? A veces nos distraemos. Dios ya nos ha dado la vista espiritual y en vez de estar centrados en todo lo relativo al Espíritu y buscar ser llenos del Espíritu Santo, a menudo centramos nuestra vista en otras cosas. Por otra parte, hermanos, y quizá dándole un poco la vuelta al asunto, os puedo compartir lo siguiente. Como sabéis, en los evangelios encontramos varios casos donde Jesús sana a personas ciegas físicamente y ya ni qué decir espiritualmente. Muchas. Por tanto, sería quizá positivo preguntarnos si el Señor nos invita a quedarnos ciegos en ciertas situaciones. Pues no siempre vamos a ver las cosas en un sentido, ¿verdad? Y claro, ¿qué os viene a la mente cuando os digo esto? ¿Creéis que en algunos casos es necesario que nos quedemos ciegos con el fin de guardar nuestra alma? ¿Con el fin de no contristar al Espíritu Santo y por tanto no alterar nuestra comunión con Dios? En algún momento el Señor Jesús, que ha sanado a tantos ciegos físicamente y a muchos más ciegos espiritualmente, ¿nos ha invitado a quedarnos ciegos en algún momento? ¿Qué pensáis? En un momento dado, hermanos, el Señor Jesús enseñó a los discípulos, lo podemos leer en Mateo, capítulo 18, que tuviesen cuidado de los tropiezos y de aquellas personas que eran ocasión de tropiezo para otros y para ellos mismos. Pues en esos casos mejor sería tomar medidas drásticas, aunque por supuesto, yo creo que la mayoría consideramos que el Señor habló de forma figurada. Pues les dice lo siguiente en los versículos 8 y 9 de Mateo capítulo 18. Dice así el Señor: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
Córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el fuego eterno. Aquí el Señor nos está invitando a quedarnos ciegos, y como digo, evidentemente de forma figurada, ¿no? Y os comparto este texto no solo porque contrasta a la par que complementa esta enseñanza de la ceguera espiritual que estamos abordando en este día, sino que también nos resulta de utilidad para tenerlo en cuenta a modo de aplicación para nuestra vida cristiana. Pues por supuesto que es necesario entender que antes éramos ciegos espirituales y que ahora por la gracia de Dios le podemos ver, discernir y conocer, siempre por supuesto guiados también por su Santo Espíritu. Todo eso es fundamental para nosotros, pero también debemos cuidar nuestra santidad, nuestro diario caminar y nuestra relación con Dios. Ya que esto no consiste en que ya soy de Dios y como ya me convertí y soy de su familia, de su reino, pues ya me puedo relajar y estar tranquilo a lo mío, pues todo eso sería una mentira. El Señor no nos ha salvado para que tengamos una vida inútil, sino para que tengamos una existencia aquí en la tierra llena de propósito, centrada en la misión y el discipulado. Y para ello Él nos ha cambiado la vida radicalmente, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, a la hora de vivir nuestra fe y compartirla con los demás, debemos ser sensatos y cuidar qué es lo que vemos y, cómo no, qué es lo que escuchamos, hacemos y decimos y, en verdad, pues lo que tenemos en nuestro corazón. Pero en este día me centro más en lo que vemos y dejamos de ver. ¿Y por qué? Porque a veces lo que vemos nos puede distraer tanto que prácticamente nos quita casi toda la visión espiritual que deberíamos tener por cuanto somos hijos de Dios. Y si la iglesia, los que conforman la iglesia, no tienen una visión definida en Cristo, están perdidos. Y el Dios de este mundo, ya sabéis quién es, Satanás, estaría ganando batallas aunque sepa que no pueda ganar la guerra. Y nosotros, los soldados de Cristo, los hijos de Dios, no lo podemos permitir. No podemos distraernos. Más aún cuando ya tenemos el privilegio de ver físicamente y sobre todo espiritualmente. No podemos volver a caer en todo ese problema, en toda esa artimaña que ha construido el diablo. Nosotros debemos guardar nuestro corazón y cuidarnos de aquello que vemos y consumimos, hermanos. Más aún cuando sabemos que esta sociedad es tan visual y consumista. Estamos saturados de contenidos que están hechos para generar malos hábitos en nosotros. Y si no lo habéis notado aún, os invito a que deis un paseo o incluso que os subáis al transporte público. Es increíble cuánta gente limita gran parte de su atención a una pequeña pantalla para ver cosas que en su mayoría son vanidad y no les edifica en casi nada. Nosotros caeremos en esa misma dinámica, seremos iguales a aquellos que no ven espiritualmente, o peor aún, quizá como un gran rechazo a estas modas o a estos nuevos movimientos, huiremos de todo lo relacionado con este mundo, su consumismo, su globalización, sus necesidades, con el fin de guardar nuestra alma. ¿Acaso nos hemos olvidado que debemos estar en el mundo aunque no seamos del mundo? Es decir, que la vida del creyente no consiste en irse a un monte u ocultarse solamente en un ambiente cristiano, sino más bien ir allá donde hay necesidad, ir a lugares donde hay oscuridad, con el fin de ser luz y hablar y predicar de Cristo. Jesús fue la luz del mundo mientras estuvo en el mundo. Y por supuesto que en un sentido sigue siendo la luz del mundo, Él siempre lo va a ser. Pero también nos ha mandado a ser nosotros esa luz del mundo, sus hijos de luz. Y en vez de alumbrar a aquellos que andan en oscuridad, lo que a veces permitimos es que su oscuridad nos seduzca a nosotros para que volvamos a la vida pasada. Y eso no puede pasar, no debe pasar nunca. Ahora bien, que ninguno piense que si no guarda su corazón, perderá su salvación, porque es al revés, hermanos. Por cuanto somos salvos, por cuanto somos de Dios, el Espíritu del Señor nos moverá a que guardemos nuestros corazones, a que nos cuidemos de aquello que veamos, de aquello que vemos,
para que no nos desviemos del camino y estemos centrados en nuestra relación con Dios. Y quizá con este mensaje el Señor te está señalando el camino para que reconsideres aquellas cosas que haces y consumes y te mantengas fiel a Él. Viendo lo que Él ve, mirándole a Él, a Cristo, a su cruz. Porque solo de esa manera se puede vivir la fe, poniendo los ojos en Jesús, empapándonos tanto de su santa palabra y de su Santo Espíritu, que incluso seamos capaces de ver el Evangelio y ver a Cristo en las cosas cotidianas de la vida, en lo que nos rodea. Y no al revés, no permitir o dejar que aquellas cosas cotidianas de la vida, aquellas cosas que de algún modo satisface y entretiene a la gente que no tiene a Dios, a nosotros nos haga pensar que eso nos da más descanso, más tranquilidad, más paz que Cristo mismo. Porque ahí estaremos viviendo equivocadamente. Y ya os lo he dicho, hermanos, en muchas ocasiones, no es necesario ser radicales y pensar que todo tiene que ser solamente cristiano, no debe tener la etiqueta de cristiano, libros cristianos, música cristiana, moda cristiana. No es necesario todo eso. De hecho, para mí me parece absurdo. Porque es como meterte dentro de una burbuja cristiano-evangélica y que todo ahí funcione muy bien, pero no estás cumpliendo tu objetivo. Por lo tanto, Dios te ha dado una nueva vida para que la tires a la basura. Y no es así. Dios nos ha dado una nueva vida para que la invirtamos en su reino y en su justicia. Y para ello debemos de ir a donde el Señor fue. Debemos de andar como el Señor anduvo. Y por lo tanto debemos de imitar lo que Cristo hizo. Y para ello debemos de conocer qué es lo que hizo. Y ponerlo en práctica. Así que, hermanos, demos gracias a Dios porque los que estamos aquí vemos tanto física como espiritualmente. Que ojalá aquellas cosas que tanto se muestran, tanto se plantean como lo más maravilloso, lo más entretenido, lo más divertido, sepamos gestionarlo adecuadamente, sin caer en radicalismos, pero que sepamos gestionarlo adecuadamente para que de esa manera aquellas cosas que de algún modo satisface a aquellos que no tienen a Cristo, les da cierta tranquilidad, paz, entretenimiento, a nosotros no nos suponga meramente eso, porque nosotros ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y por ello debemos de hablar de aquellos que más bien, por cuanto no lo tienen, necesitan entretenimiento y en muchos casos ver cosas que no deben ver. Y que quizá nosotros en otro tiempo vimos, y consentimos, y vivimos, pero que ahora, por la gracia de Dios, por su Santo Espíritu, por la sabiduría que Él nos da, sabemos que no nos conviene nada de eso. Así que el Señor nos enseñe también a cuidar aquello que vemos, aquello que escuchamos, aquello que tenemos en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Amén.